vamos a dar inicio hablando de la finalidad de los derechos humanos y hoy les voy a dejar más o menos cuál va a ser el trabajo para el segundo parcial, ¿oyeron? Para el segundo parcial, pero se los voy a entregar ya para que ustedes lo empiecen a hacer cuando quieran. Estamos claros, es un trabajo que les voy a dejar yo para que el segundo parcial valga 20 y el trabajo vale otros 20. Bien, entonces, hablando de lo que es la finalidad de los derechos humanos, vemos que la finalidad que tienen los derechos humanos es otorgarle a todo hombre y mujer el respeto a su dignidad, con el objeto de garantizar tanto la libertad, el desarrollo, el desenvolvimiento social. Y vemos nosotros de que en el caso de los derechos humanos, aparte de ser el medio por el cual el Estado se ve impedido de actuar con un abuso de poder en contra de las personas, también es el medio que es el más idóneo, el idóneo para buscar el bien común de toda la sociedad. Así pues, todo hombre desde que surge la vida tiene los derechos. Les comentaba a ustedes de que eso surge desde el derecho natural, los derechos plenos, ¿verdad? Y que son incuestionables. El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, a la paz, y que no lo puede restringir el Estado, ¿verdad? Ni mucho menos vedados, puesto que son de alguna manera presupuestos básicos dentro de la existencia humana y del desarrollo de la sociedad. Hablamos también que en el caso de las restricciones determinadas que se dan, es siempre y cuando sea por un plazo tan largo, por eso es que está el cruce entre que si pone alguna medida de restricción el Ejecutivo, el Congreso tiene que aprobarlo posteriormente, ¿verdad? Para que no sea de una forma arbitraria. Bien, entonces también vamos a ver nosotros que en su momento ya hablamos cuál es el sujeto activo y sujeto pasivo, que también podríamos mencionarlo ahorita, pero ya no se los puedo repetir porque también ahí está en el libro y ya se los repetí 2 veces. Vamos a ver también algunas de las situaciones de cómo se enmarcan los derechos humanos respecto a algunas resoluciones, para que entendamos nosotros cuál es el ámbito, por qué y cuál es la responsabilidad o corresponsabilidad de las personas dentro del ámbito que le compete al Estado hacer valer los derechos humanos de nosotros. Entonces, en el caso de la Corte Europea ha señalado que se deben considerar los procedimientos como un todo, ¿verdad? Todos los procedimientos en materia de derechos humanos tienen que ir enmarcados en un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de apelación. Los tribunales de apelación son aquellos a los que ustedes como abogados van a tener que, de alguna manera, acudir por medio de, cuando no estén de acuerdo ustedes con las resoluciones de primera instancia. Y aún así, después de lo de apelación, viene la Corte Suprema, depende del área que sea, que puede entrar a conocer, y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vemos de que también, de alguna manera, la Corte Europea dice que se tiene que ver como un todo. Entonces, todo el procedimiento o el andamiaje jurídico que se da dentro de un país para poder hacer valer esos derechos humanos. Y que la función del Tribunal Internacional únicamente es de determinar si la integralidad de los procedimientos que se dieron dentro de un país fue producida con la prueba y fueron justos y le respetaron de alguna manera los derechos a las personas, ¿verdad? Más que todo el derecho de defensa. Y vean, por lo menos hay una situación que, si ustedes se dan cuenta, aquí en Guatemala se señaló mucho durante un tiempo el uso excesivo de la prisión preventiva. Hay algunos casos en donde se admite dar de alguna manera una medida para no enviar a una persona a la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, inclusive hubo manifestaciones de parte de entes de derechos humanos que no se debería de dar. Sin embargo, hay otras entidades también que se dedican de alguna manera a promover los derechos humanos, que exigían a los jueces de que sí, de alguna manera aplicaran cárcel en algunas situaciones de algunos funcionarios, ¿verdad? Entonces vean cómo se maneja todo esto. En el caso de Guatemala, me dice ustedes de que hay una sentencia, y eso, todo esto que les estoy hablando ahorita sí está en el libro. Si ustedes ya medio ojearon el libro, eso sí está.
En el caso de la sentencia de los niños de la calle versus Guatemala, la cual fue declarada el 19 de noviembre del 99, habla en esta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue ante quien se consignó, y aquí voy a hacer una pauta, ya que estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes como abogados tienen que de alguna manera agotar toda la vía para poder llegar a la Corte Interamericana a poner una denuncia contra el Estado, para que por lo menos ellos puedan analizar y hacer un estudio donde digan, bueno, sí, ya de alguna manera ya acudieron a todas las cortes, ya agotaron todo el sistema interno para tratar de hacer valer los derechos, y ya su última opción somos nosotros, ¿verdad? Entonces, porque si ustedes agotan ese momento procesal, ya después cuando vuelven ustedes a llegar, les dicen que no, porque ya había sido planteado el recurso en su momento no adecuado por el mismo caso. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Hay algunos abogados que se equivocan y piensan de que desde el inicio puede uno llegar allá, ¿verdad? Hay otros entes donde sí se puede, pero son entes que de alguna manera no es para sentenciar al Estado, sino que es nada más para ponerle medidas al Estado. Entonces, pero esos también son parte de algo que les voy a dejar yo ahorita de trabajo. Entonces, vemos de que conforme la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos de que es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación, ¿verdad? No es que ellos van a sentenciar a todos los estados por ser responsables de toda violación de derechos humanos que fue cometida entre particulares, dice, de su jurisdicción. ¿Recuerdan ustedes que les había comentado yo que el Estado es el que tiene que proteger los derechos humanos? Por eso es que se señala al Estado como el violador de derechos humanos cuando no hace valer los derechos humanos en favor de las personas. Entonces, si a la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega un caso en el que al Estado que están demandando ve de que actuaron oportunamente o actuaron prudentemente, y no es una situación que se le puede señalar al Estado de haber vulnerado a las personas, por supuesto que no van a sentenciar, ¿verdad? Porque no toda la culpa va a ser del Estado siempre, porque si, como les digo, actuaron adecuadamente, por supuesto que también tienen cada uno de los estados tiene su derecho de defensa. Entonces, vemos de que, en efecto, las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los estados no implican una responsabilidad ilimitada para los estados en frente a cualquier acto o hecho que se dé entre particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención de alguna manera se da para también prevenir y proteger a los particulares entre sus relaciones que se dan entre sí, que esté dentro de un marco jurídico que ya está establecido, y de alguna manera que esté de alguna manera esta conducta también, cuando sea antijurídica y violatoria de los derechos humanos, tenga que tener conocimiento del Estado, porque también si no se denunció no puedo ir a alegar yo a instancias internacionales. Entonces vemos de que de alguna manera, cuando un acto de agresión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos por parte de otro particular, aquel no automáticamente va a decir, en este momento no va a ser automáticamente atribuible al Estado, sino que se tiene que hacer valer los medios que existen dentro de un sistema, poniendo la denuncia, dándole el seguimiento a la situación que se dio. Entonces, debe atenderse las circunstancias particulares del caso y a la progresión de dichas obligaciones de garantía de parte de los estados. Perdón ustedes. Licenciado, le habla Sergio Quiñones. ¿Puede una persona poner una denuncia contra el Estado por violación a no dar el derecho a la justicia? Le pongo, por ejemplo, asesinan a un familiar mío, el Estado no declara culpable a la persona, se cierra todo el proceso. ¿Puedo demandar yo en la Corte de Derechos Humanos por negación a la justicia? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate que, Sergio, hay un caso reciente, pero se me olvidó el nombre ahorita o el apellido de las compañeras. Y les voy a contar este caso concreto.
Y les voy a contar como anécdota, el servidor suyo también da cursos libres, ¿verdad? Entonces, en la universidad. Entonces, un día yo vine y de alguna manera estaba pasando una película que se llama Paraíso de Asesinos. No sé si habíamos hablado de esa película, pero esa película, que realmente es un reportaje de la BBC de Londres, habla sobre cómo aquí en Guatemala hay impunidad y que no se protege de alguna manera los medios de prueba, cómo se estereotipa a una persona si se encuentra fallecida. Y ustedes, si pueden ver esa película, que se llama Paraíso de Asesinos, deberían apuntar lo que les digo, porque a veces uno dice, es que no vale puntos, pero el conocimiento vale más que unos puntos, ¿verdad ustedes? Entonces, pues en esta película, fíjense ustedes de que sale como a muchas de las personas que encontraban muertas ahí, ya no investigaban sobre el hecho, porque decían los policías o bien el MP aseguraba de que, y ahí se acuerdan ustedes que eso es importante, la justicia debe ser para todos, y el hecho de que alguien trabaje en tal lado o alguien haga tal cosa no quiere decir de que no se va a hacer justicia. Se tiene que investigar y sancionar al que cometió un delito. Entonces tal vez aparecía muerta una persona, porque no les puedo decir yo si era asesinado, homicidio o qué, pero aparecía muerto. Ustedes saben que tipificar no puede uno hasta que no le dicen a uno las razones por las que falleció, y ya lo ven ustedes en derecho penal. Entonces, en este caso, no sé quién tiene abierto el audio. En este caso, fíjense, aparecía alguien con las uñas pintadas o con un tatuaje y ya decían que era prostituta. Imagínense ustedes. Ustedes, por eso les digo, deberían de ver ese reportaje, que ese reportaje fue durante el gobierno de Óscar Berché. Pero cuando ustedes lo vean van a decir, bueno, lo único que ha cambiado es que ahora hay más muertas, hay más mujeres que han sido asesinadas. Pero la pregunta es, puede ser denunciado el Estado, pero es que viene al caso hablarles de esto. La mamá de una de las víctimas, que al final dice que le editaron la parte de ella, ya no la publicaron, pero a la mamá de una de las víctimas, que según se sabe, la muchachita y la mamá vivían aquí en San Cristóbal. La mamá es estudiante de Derecho con pensum cerrado, hija única, y a la muchachita le empezó a tratar de conquistar a alguien que andaba en rollos de crimen organizado, narcotráfico, algo así, y como no le hizo caso, la mató. Entonces sí, la violó. Apareció en un terreno baldío y toda la cosa, pero la situación fue esta, de que se hizo el levantamiento de la escena del crimen y todo, habían pruebas, de repente se perdieron. Entonces vinieron y pidieron una reposición por lo menos del expediente, porque si ya no habían algunas de las pruebas, los indicios, por lo menos tenían que tener la reposición del expediente, porque también parte del expediente se había perdido. Y así continuaron y siguieron luchando y miraban de que no caminaba por un lado, que no se hacía justicia por otro lado. Inclusive ella pidió medidas de seguridad en contra del Estado, le mandaron agentes de seguridad pagados por entes internacionales para cuidarla del Estado. Aunque no, les estoy comentando que no fue algún funcionario del Estado que lo mandó a hacer, pero al no hacerle justicia, ella empezó a luchar contra el sistema estatal. Pues al final ella agotó todos los recursos que tenía que agotar aquí en nuestro país para tratar de hacer justicia por su hija. Y como no se hizo, entonces ya acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y favorecieron a ella en su sentencia, y le dieron, realmente también condenaron al Estado a pagar una millonaria cifra, y le ordenaron a volver a verificar el caso de la hija, para abrirlo. Entonces sí se puede hacer. Y ese solo es un ejemplo, porque son varios, ¿verdad? Solo es un ejemplo que te doy. Y les estaba contando lo de los cursos libres porque yo pasé la película y vi que alguien empezó a llorar, y yo dije, bueno, crea sentimiento, porque sí es bien duro este reportaje, tarda 1 hora. Entonces le pregunté que si no se sentía bien, que si quería salir y todo, y platicamos, y me dijo, no, lo que pasa es que mi hija es una de las víctimas, pero cuando editaron, como de cuenta ustedes de que ellos cuando editan llevan para presentar varias horas, pero como es solo 1 hora lo que tienen para poder colocar, entonces ahí pusieron de varias otras personas, inclusive Claudine,
era estudiante de Derecho, es otra de las víctimas que también falleció por medio de este tipo de violencia. Entonces, la respuesta es sí, sí hay varios casos, ¿oíste? Este es solo uno de tantos casos. También en el caso de Carpio Nicol, también se denunció al Estado de Guatemala y quienes lo denunciaron ganaron de alguna manera ganaron el caso, ¿verdad? Bien, pero hablando de los derechos fundamentales, no sé si quedó claro, Sergio. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Solo voy a utilizar el micrófono un segundito. Ligia, por favor, apaga tu micrófono porque hace interferencia con la clase del licenciado, por favor. Gracias, licenciado. Muchas gracias, les agradezco a ambos, a Sergio y a Ligia. Licenciado, disculpe, buenas noches. Sí, Ángel. No, solo también confirmando lo que dice Sergio, que a favor Ligia de apagar su micrófono porque afecta a la clase. Bueno, muchas gracias. Licenciado, disculpe, buenas noches. Ronnie Monzón le saluda. ¿Qué tal, Ronnie? Muy bien, gracias. ¿Podría repetir el título del reportaje o la película? Disculpe, gracias. El reportaje es de la BBC de Londres y se llama Paraíso de Asesinos. Paraíso de Asesinos. Y si lo pueden bajar, si está en, Gracias, Ligia. en la red, ¿vieron? Paraíso de Asesinos. Y sí deberían de verlo, como les digo, miren. Todo esto, lo que yo les estoy dando de alguna manera, son documentos que es en materia de derechos humanos que ustedes, como les digo, solo es un semestre lo que lo van a recibir. Muchos de ustedes van a ir a especializarse en derechos humanos ya hasta su maestría, porque es donde ya se ve, como les digo, ampliamente, pero los materiales que les estoy dando yo, o por lo menos sugiriendo, que no les puedo examinar sobre todo, imagínense ustedes si les examinara yo sobre todo, sería también mucha crueldad, ¿verdad? Pero sí deberían de verlo. El de conflicto armado sí puede que en el segundo parcial o en el tercero preguntemos parte de eso, ¿va? Pero todavía estamos viendo, depende de qué otros documentos vayan a ver. Entonces, en lo que es a los derechos fundamentales, vemos nosotros de que esa expresión de hablar de derechos fundamentales, irónicamente, miren ustedes que nace en Alemania, en la primera constitución del 20 de diciembre de 1848, en Frankfurt, fíjense, en 1848, en Frankfurt, y después se da en la de Weimar, pero se escribe Weimar, se escribe con W, ¿oyeron? En esa constitución de Weimar, vemos nosotros de que en 1919, ¿verdad? En la constitución que se dio en 1919 en Weimar, se dice que son aquellos derechos o garantías del hombre contemplados en la Constitución. Aunque en esta Constitución de Weimar, fíjense, en la que es de 1919, se da por primera vez el reconocimiento a los derechos de la mujer. Entonces, qué importante esa Constitución alemana, ¿verdad ustedes? Y que viene siendo la alemana de alguna manera que estuvo inmersa en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque ustedes de que en 1919 es donde surge también la Sociedad de Naciones, que se da a raíz después de que concluyó la Primera Guerra Mundial. Entonces era una Alemania que ya estaba medio devastada y después se dio la Segunda Guerra Mundial y ya la Segunda Guerra Mundial causó de que se formara de alguna manera la Organización de Naciones Unidas. Entonces vemos de que a raíz de ello se dice que los derechos fundamentales nacen y se mueren con la Constitución. Así pues, en el caso de ustedes pueden ver de que los derechos fundamentales de nuestro país están en la parte dogmática, ¿verdad? Los derechos elementales que se le dan al individuo, a la persona. Entonces, y se puede concluir que esos derechos y garantías individuales que contemplan las constituciones son los derechos fundamentales para los derechos humanos. Entonces, a lo que nosotros conocemos ahora como los derechos humanos se puede manifestar que han surgido de alguna manera a través de una variedad de documentos internacionales y de alguna manera eso es lo que hace esa terminología, pero lo que le da esa terminología más que todo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dio el 10 de diciembre del año 1948. Entonces, yo les voy a comentar algo. Yo por lo general no pregunto en exámenes, en los normales no pregunto fechas, no muchos, ni artículos, solo los que repito bastante.
de cuenta de que no se han dado cuenta de que le repito mucho el 44 y el 46, y si ustedes leen el 44 y 46 de su Constitución van a ver por qué se lo repito tanto, porque es lo que inmerse de alguna manera los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces por eso es que lo repito tanto. Entonces eso sí, porque ya sé yo de que de tanto repetirlo se les va a quedar, pero no es porque a mí se me ocurra, sino que es porque sí son parte de la dinámica de la clase para poder aprender más. Entonces, en cuanto a los derechos fundamentales, de alguna manera, vemos nosotros de que entonces están inmersos y nacen con el constitucionalismo también, porque de alguna manera se dio por primera vez en constituciones de Alemania, y de alguna manera ahí se mueren con él, porque si alguien viene y derroca un sistema y mata lo que es la Constitución, entonces ahí se acabaron los derechos fundamentales. Entonces tiene que surgir otra Constitución defendiéndolos para que pueda de alguna manera respaldar a la ciudadanía, a las personas en general. Entonces vamos a ver nosotros de que dentro de la clase de hoy vamos a hablar un poquito de las características de los derechos humanos, que son los elementos que distinguen y hacen propios a los derechos humanos. Entonces hay varios términos que ya he usado yo en la clase y que les he dicho posteriormente vamos a hablar, ¿verdad? Para no redondear tanto. Entonces, lo primero es, vamos a ver, lo primero es que son universales, que ya lo vimos, que los derechos humanos se aplican a todos y a cada uno de los seres humanos sin distinción de color, sexo, religión, condición económica, social e idioma. Y eso ya lo habíamos hablado, lo de universales. Son indivisibles, porque no se puede dar preferencia exclusiva a uno o a algún derecho. Y de alguna manera existe una plena igualdad entre los distintos derechos. Y los derechos humanos forman un todo integrado, ¿verdad? Vean, por lo menos yo tengo mis dos manos acá. Entonces, yo no puedo decir, este es el derecho a la vida. Entonces, a los compañeros que están aquí, les va a dar solo el derecho a la vida, pero no les va a dar el derecho a la educación ni a la recreación. Eso no es así. Los derechos humanos son indivisibles, porque de alguna manera tienen plena igualdad y todos son igual de importantes y son integrales también, fíjense ustedes. Entonces, son un conjunto, de alguna manera está integrado. Los derechos humanos están integrados por un conjunto de valores y principios que tenemos todas las personas, y con esto quiere decir que se puede negar de alguna manera una clasificación, aunque hay clasificaciones, ¿verdad? ¿Y se acuerdan ustedes de que están las clasificaciones de la primera, segunda y tercera generación? Pero eso no quiere decir que una sea más importante que otra. Lo que se puede negar, según el libro del doctor Rudy López, es una clasificación que de alguna manera digan, no, este es el más importante, entonces hagamos valer aunque violentemos estos. De ninguna manera, o sea, todos los derechos humanos son integrales y hay que protegerlos. Entonces, de alguna manera, no hay tampoco un orden jerárquico dentro de los derechos humanos. Ya dentro de los derechos humanos no hay un orden jerárquico. En la creación de la normativa sí ya lo hablamos, de que existe la pirámide de Hans Kelsen, que nos habla cuáles son las leyes más importantes, ¿verdad ustedes? Eso lo tenemos claro y ahí sí hay alguna jerarquía. Pero ya después, cuando ustedes ven y analizan cada uno de los derechos humanos para su aplicación, dentro de los derechos humanos en sí no existe ninguna jerarquía, sino que existe una integración e interrelación, y así pues son indivisibles, ¿verdad? Entonces, aquí viene esto de la interrelación, que son interdependientes, porque los derechos humanos se complementan entre sí y se relacionan y se apoyan, y de alguna manera no se pueden concebir el uno sin el otro. Y vean, por lo menos un derecho adquirido no puede ser de alguna manera desechado, sino que puede ser rebasado para bien o para mejorar a las personas. Entonces, cuando les digo yo de que son derechos interdependientes, es los derechos humanos que ya son adquiridos, que ya existen, se pueden interrelacionar para proteger a la persona y todos vienen de la mano. Porque vean,
si yo no tengo derecho a la vida, ¿verdad? Porque por lo menos puede estar en peligro mi integridad, ahí va otro derecho vulnerado, porque está en peligro mi seguridad, ahí va otro derecho. Entonces, esos derechos se van integrando, ¿verdad? Y va diciendo uno, bueno, entonces se tienen que hacer valer cada uno de estos derechos para que en un todo proteja a la persona humana. Entonces, son interdependientes, como les digo, porque se complementan entre sí y se relacionan y se apoyan y son de alguna manera derechos que no se pueden concebir el uno sin el otro, no pueden existir el uno sin el otro. Son imprescriptibles, los derechos humanos no traen caducidad, no son como un objeto que uno compra, ¿verdad? Un objeto perecedero, no es como un cartón de huevos, ¿verdad? Que dice vence en 2 meses o vence en mes y medio. No, esto es la situación de los derechos humanos, es que no prescriben. Como les digo, pueden ser mejorados, pero no pueden prescribir. Así pues, cuando hablamos nosotros del derecho natural, el justnaturalismo, vemos nosotros que eso ya fue rebasado, pero igual se sigue teniendo como parte del derecho humano y lo hemos estudiado. Pero no únicamente se basa en el derecho que ya existe, y como les digo, el derecho natural al principio era únicamente lo que imponía la Iglesia. Ya después los justnaturalistas racionalistas ya lo volvieron un poquito más científico y dijeron, no puede ser solo lo que diga la Iglesia, sino que el hombre de por sí, independiente de lo que diga la Iglesia, el hombre de por sí tiene derechos por ser hombre, ¿verdad? Porque ahí se acuerdan que los naturalistas hablaban del hombre, no hablaban del hombre y la mujer, ¿verdad? Ahora ya decimos nosotros los seres humanos, ya vieron, ahí ya mejoramos la situación de cómo hablar. Los seres humanos o las personas tienen el derecho por ser personas, por haber nacido, y desde el vientre ya vieron de que se está cuidando el derecho de un niño que se está formando, que también ya lo hablamos. Son inalienables, no pueden ser trasladados de ninguna forma, enajenarse, cederse o regalarse a otra persona, puesto que son inherentes también a lo que es la dignidad humana, que también ya la analizamos nosotros, que es la dignidad. Son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mis derechos, y se acuerdan que cuando les di la otra tabla de características, porque esta es la del doctor Ronnie López, cuando yo les dije que son irrenunciables, les di también un ejemplo y hablé de un compañero que estaba acá, pero ahorita vamos a poner de ejemplo a Ronnie, ¿verdad? Por lo menos yo no le puedo decir a Ronnie, por lo menos, vendeme tus derechos humanos, porque Ronnie, si se pone las pilas, me dice, Ronnie está bueno, y me recibe el dinero, ¿verdad? Toma, te doy 500 pesos por tus derechos humanos, pero Ronnie sabe muy bien de que él no está renunciando a nada, porque él tiene el derecho a sus derechos humanos, y yo de ninguna manera voy a tener el doble de derechos humanos porque le di un dinero a él para comprárselos. Él tampoco puede renunciar a sus derechos elementales. Y por eso es que, como les digo, la parte dogmática de la Constitución es la primera garantía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo garantiza. Los pactos también garantizan lo que son los derechos fundamentales. Son inviolables. Nadie puede violar un derecho humano por ser absolutos, ¿verdad? Los derechos humanos ya adquiridos son absolutos y los tiene que hacer valer el Estado. Y como les digo, si bien es cierto, en la sentencia se dice que no se le puede imputar siempre al Estado la violación de los derechos humanos cuando no se haya hecho valer en su momento oportuno esos derechos, y no puedo ir a denunciar al Estado si yo no use el andamiaje estatal interno. Entonces, si bien es cierto, no pueden ser violados. ¿Oye? Perdón, se los voy a tomar agua aquí. Tenía aquí el plan B. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Sí, Claro. le comento. Hace unos días estaba platicando con un compañero y salió el tema de lo que usted mencionaba al inicio de la clase, respecto a que algunas personas consideran como una violación de los derechos humanos el abuso de la prisión preventiva. Que han habido casos de personas que pasan hasta 9, 10 años en prisión preventiva y que no es justo que alguien pague por un delito
del cual no se ha probado que es culpable. Pero Ángel, agregale a eso de que pasan 9 o 10 años por un delito que tal vez era de 5 o 6. Exactamente. Entonces, agregale eso, o sea, pero dale, perdón que te haya interrumpido, pero para que los compañeros oyeran un poquito ahí. No, gracias, doctor. Sigo. Le comentaba entonces que este compañero me hizo saber que los jueces dictaban los autos en donde se decía, donde mandaban a la persona a prisión preventiva porque existía que ellos pudieran obstaculizar el que se supiera la verdad o el peligro de fuga. Pero en algunos casos son personas de muy bajos recursos o personas que por lo mismo que son personas de bajos recursos viven en lugares en donde la delincuencia es más propensa que llegue a tocar a nuestra casa que las personas que viven en zona 10. Por ejemplo, conozco un abogado que lleva el caso de una muchacha que a ella la extorsionaron diciéndole que si no iba a recoger un dinero iban a asesinar a su hijo, a su único hijo, y esta muchacha pues tuvo que acceder a la petición de estos criminales por temor a que no asesinaran a su hijo porque ellos lo tenían en su poder. Y al final la muchacha desistió de recoger ese dinero y no cometió el delito. Y la policía la capturó y hasta el día de hoy la muchacha está presa en esta cárcel para mujeres, no recuerdo su nombre. Pero la muchacha no se ha probado que ella es culpable, sino que ella en este caso pues es una víctima. Entonces, volviendo al tema que son derechos humanos, esto se puede tomar como una violación a los derechos humanos o no, o está justificado, o amplíen un poquito, se lo agradecería mucho, doctor, gracias. Mira, pues leería la presunción de inocencia en la Constitución, pero también te digo algo, Ángel, es peligroso por lo menos que yo te diga sí, es violatorio para los derechos de la chica y todo, porque la narrativa que vos me estás dando es la que te dieron, pero yo tengo acceso al expediente. Entonces, eso es, ahí sí que cada uno de ustedes tiene que tener ese cuidado de dar un punto de vista, y ahí sí que les voy a enseñar a ser no evasivo, sino que analítico, porque por lo menos yo no tengo acceso al expediente, fíjate. Entonces, al no tener yo acceso al expediente o no ser el juez que estoy conociendo ese caso, porque, bueno, en donde yo trabajo, sí nos dedicamos a eso, pero no es el área mía lo que estás diciendo. Yo me dedico a niñez y adolescencia. Entonces, al tener uno el expediente cambia la situación, fíjate, porque a veces dicen es que pobrecito, es que tal y tal cosa, pero uno no sabe si de repente sí hubo algún indicio de que sí participó, ¿verdad? Entonces, en el caso de ella tal vez es por el peligro de fuga, como decís, pero hay otros casos de otros funcionarios que se basan en dar la prisión preventiva en que pueden interferir en la investigación. Me cuenta usted alguien que ostentó una magistratura y que tiene amigos dentro del sistema judicial, entonces dicen mejor que jugar de prisión y por tal, o sea, esa es la justificación que han dado, no les estoy diciendo que esté bueno, ¿no? O sea, solo les estoy diciendo la justificación que se da muchas veces en las resoluciones. Entonces, yo, lo primero que le diría es la presunción de inocencia que está en la misma Constitución, y el derecho a defenderse de la víctima, ¿verdad? O en este caso de la persona que está siendo acusada, porque no sabemos si es víctima. No te digo, Ángel, yo no puedo decirte porque no conozco el expediente, y eso es algo así como que a un médico ustedes le van a contar, dice que mi tía le está doliendo la cabeza y que la verdad que le doy de tomar, y va a decir, pues le puede doler la cabeza por varias razones, ¿verdad? Que venga a chequeo, yo quiero conocer el cuadro clínico de esta persona. Hasta le manda a hacer varios exámenes muchas veces, ¿verdad? Para ver cuál es la causa, si es un dolor muy intenso y todo. Entonces, igual somos los abogados, no podemos decir algo si no tenemos conocimiento de causa. Algunas veces uno puede analizar, pero por si fuera o por si no fuera, ¿verdad? Entonces, mire por lo menos el caso un ejemplo, pues,
del esposo de Cristina Sicavisa, o sea, es un caso que ha impactado nacionalmente y que les aseguro que a todos nos duele el saber de que los pobres hijos de ella no saben dónde están los restos si es que ya ha fallecido ella, ¿verdad? Pero entonces ahí hay puntos de vista en los que uno puede hacer un análisis en favor de la familia y otro análisis que hay de otras personas en favor de él porque dicen nunca hubo cuerpo, entonces no debería haber estado así, que, o sea, ustedes van a oír análisis de varios abogados, pero quienes pueden hacer el análisis objetivo son quienes tienen conocimiento del expediente, ¿o no es así? Bueno, también Muy mal, doctor, gracias. muy en cuenta los exámenes que hacen los peritos en los forenses y todo eso, que es en base a las pruebas que ellos emiten alguna resolución, ¿verdad? el peritaje, ¿verdad? Vean, les quiero comentar, aunque yo creo que ya me voy a pasar, pero prefiero darles esto. ¿Quieren que les va diciendo ya de una vez qué va a ser el trabajo para el segundo parcial? Sí, por favor, doctor, te lo agradeceríamos mucho. ¿Oyeron? Así ya pueden empezar a hacerlo y no me van a decir, es que me atrasé. Entonces, miren, quienes tienen su libro es fácil. Yo sé que quienes tienen su libro ya van a poderlo abrir ahí, la mayoría ya lo tiene. Yo lo sé. Entonces, en la tercera parte del libro, vean ustedes la parte 3. Habla de la internacionalización y protección de los derechos humanos. Que eso viene ustedes de que no nos va a dar tiempo de verlo todo, y lo van a ver ustedes en Derecho Internacional Público y Privado ya casi al final de la carrera. Algunas de las situaciones que se pueden dar ahí, pero que aquí vamos a ver un poquito de teoría general. Entonces, la internacionalización y protección de los derechos humanos, que está en la parte 3. En el libro que les digo yo que tiene la mayoría, que es la 6ª edición, esa internacionalización de los derechos humanos empieza en la página 121 y termina en la página 222. ¿Sí? 222, y les voy a decir que es lo último. Y lo último que tiene, por lo menos el último tema, que es el excurso sobre el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales del 11 de julio de 1998, que es el protocolo de San Salvador. Entonces, ese es el último tema que se trata ahí. Les voy a decir. Y disculpe la interrupción. Cuéntame. Fíjese que yo tengo, pero la tercera edición, no sé si variará mucho el contenido, porque usted está hablando de que la parte 3 empieza de la página... Va, termina el método de control. Fíjate, Luisa Fernanda, ¿verdad? Sí. Mira, pues, entonces busca en tu libro, por eso es que les estoy dando el tema. Es la internacionalización de los derechos humanos, ¿sí? En la internacionalización de los derechos humanos, ahí van a encontrar ustedes la ONU, la estructura de la ONU, la Asamblea General, cómo está establecida, ¿verdad? El Consejo de Seguridad Económico y Social, y así sucesivamente. Entonces, y termina hasta el tema que te estoy diciendo, o sea, inicia y busca, no sé si puedes ver en tu índice, ¿tienes alguna parte donde diga internacionalización y protección de los derechos humanos? ¿Lisa? Sí, perdón. Sí, eso sí me aparece. Internacionalización y protección de los derechos humanos, lo tienes, ¿verdad? Sí. Y habla ahí de la ONU, ¿verdad? Entonces, marca ahí todos los temas hasta que llegues a, en el caso del libro que nosotros tenemos, el 6ª edición, la mayoría, son 100 páginas prácticamente las que les estoy diciendo yo. Es de la 121 a la 222. Entonces, lo último que tiene ahí en el tema es el excurso sobre el protocolo adicional en materia de derechos económicos. Y eso está antes de lo que es la parte 4, que ya habla de derechos humanos específicos, que eso ya no entra. Mira donde tiene derechos humanos específicos, eso ya no. Ok, el tema que a mí me parece es el de Estados americanos que han suscrito la convención y aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y aparece... Entonces, ese sí ya lo amplió un poquito
el autor, por si quieres conseguirlo, sería bueno o que te den fotocopia de esa área, porque de plano esa fue la que amplió. Y les digo algo, como por las características que te va a dar el trabajo, a ti te conviene tenerlo todo para que tengas más de dónde trabajarlo. Entonces, si pudieras conseguirlo más que todo por esto, ¿verdad? Lo de esas páginas que te digo yo, de la 121 a la 222. Les doy las características del trabajo. ¿Sí? Bien. Lo voy a hacer rápido porque ya nos pasamos y por mucho. Bien, pues, Gracias. es la tercera parte del libro. Ya les expliqué de qué tema a qué tema, si tienen otras ediciones, pero si pueden conseguir con lo que ya me acaba de decir Luisa Fernanda, fotocopias, porque como ya vieron que con Luisa Fernanda ya ella está mencionando de que se quedó corto o que ya desarrolló otros temas más y que es bueno para ustedes. Yo les aconsejo que se consigan este libro porque yo creo como 100 quetzales vale o vale menos. No sé si ustedes me pueden decir. Entonces, este les va a servir a ustedes de por vida, ni siquiera lo van a vender, que les va a servir mucho. Buenas noches. Entonces, solo no quieren que les dé cómo viene el examen, cómo viene el resumen. ¿Sí? Bien. Por favor, Víctor. Es la tercera parte del libro, ya les dije de qué página, 121 a 222, 121 a 222 de la sexta edición. Ustedes van a realizar 40 páginas a mano, ¿vieron? Y vale 20 puntos, entonces cada página vale medio punto. En lapicero azul. Apunten eso, ¿vieron? Porque siempre hay gente que no sigue instrucciones. Y al no seguir instrucciones voy bajando puntitos, ¿verdad? Porque a mí me gusta que sigan instrucciones. Su razón de ser tiene lo que les estoy pidiendo. Hojas tamaño carta. El año pasado pedí la misma cantidad, pero en hojas oficio, ¿vieron? Ahora ustedes la van a hacer en hojas carta. Letra legible. El trabajo tiene que llevar carátula, con el nombre de ustedes, número de carnet, ¿verdad? Todos los datos que lleva una carátula, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, curso de Derechos Humanos, el nombre de su docente, el nombre de ustedes, y todo esto, todo, la fecha. Y oigan, que se les quede esto, hay que firmar hoja por hoja de lo que ustedes hagan. Cuando terminen ustedes de hacer mínimo 40, y de una vez les aclaro esto, porque después me escriben y es que dice que a mí me van a salir más. Pues si le salen más, no hay problema, si le salen menos, sí hay problema. Entonces, si ustedes hacen 80 páginas, pues enhorabuena, o sea, hasta más se va a garantizar ahí el punteo si se hicieron bien el análisis, ¿verdad? Pero si ustedes hacen menos o hacen una letra así toda abierta porque piensan de que yo voy a comerme que así es la letra y todo, hay unos que empiezan escribiendo con letra regular, no les digo pequeña, pero regular, y después empiezan a escribir ya con letras que ya únicamente caben como unas 28 letras dentro de una página, ¿verdad ustedes? Para ver si llegan al cometido. No, ustedes tienen que mantener la regularidad de la letra que hagan y hacer en un tamaño adecuado y que sea legible, que yo lo entienda, porque les cuento de que sí lo leo. ¿Sí? Bien. Entonces, les quiero pedir un favor antes. Alguien que haya tomado nota de lo que acabo de leer para ver si lo entendieron, para que se lo lean los compañeros. Buenas noches. Sí, por favor. Gracias. De la página 121 a la página 222 de la sexta edición. Trabajo de suma cuesta 20 puntos. 40 páginas a mano con lapicero azul, hojas tamaño carta, letra legible, carátula con todas las generales de uno, firmar hoja por hoja. ¿Solo esperamos el tema, Lick, o qué es lo que necesita? No, si los temas están ahí en la página 121 a 222, ahí es donde ustedes van a hacer un análisis. Análisis de eso. ¿Sí? Bueno, analizar es, vengo y lo leo y escribo lo que yo entendí de eso, ¿verdad? Análisis, yo lo analizo, eso es
según yo, esto es tal y tal, tal. O sea, ustedes lo van a analizar y me van a entregar esa cantidad de páginas. ¿Alguna otra pregunta? Me estaba preguntando quién era la compañerita Ligia. Yo tengo abierto el micrófono. Va, por favor. Perdone, las hojas solo especificó tamaño carta, pero puede ser en blanco, con líneas. En blanco, con líneas, como tú quieras, pero eso sí, no tiene que ser letra súper grande, ¿verdad? Solo le voy a leer una pregunta que pusieron en el chat. Ahí dicen 40 páginas o 40 hojas. Y las páginas, según entiendo, es solo de un lado, ¿verdad? Exacto, de la hoja. 40 páginas. Si no serían 80 páginas, ¿verdad? Imagínense, ahí ya sería trampa, no. 40 páginas. ¿Sí? Gracias, Lic. Ya. 40 páginas. O sea, página 1, la parte de atrás, página 2, si ustedes quieren escribir en los dos lados. Y a mí me gusta que ahorren hojas por aquello de la protección a la naturaleza, pero no sé cómo les va a ir en el escaneo, porque como lo van a tener que escanear y mandármelo, ¿verdad? Y a mí me gustaría que ese trabajo, fíjense, que me lo entregaran tipo 15 o 20 días antes del examen, y les digo por qué. Del segundo examen parcial. Y les digo por qué, porque así ya lo puedo tener calificado para cuando ustedes hagan su examen y les publico luego la nota. No sé si me explico, pero si tengo que estar calificando el examen y el trabajo, voy a tardar mucho para poderla subir. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar una fecha porque lastimosamente voy a averiguar en coordinación cuáles son las fechas tentativas para el segundo parcial, porque antes, y ustedes lo saben, nos daban la tabla de cuándo va a ser el primero, segundo y tercero, la posibilidad de cuándo iba a ser, ¿verdad? Pero ahora no, únicamente nos dieron este parcial y no sé cuándo va a ser el segundo. Entonces, así podemos más o menos calcular. Por lo general es en septiembre. Entonces, que ustedes me lo pudieran entregar tipo mediados de septiembre para que ustedes ya estén libres y para el examen ya no tengan que estar haciendo eso y no les perjudico a que se interponga con los exámenes de los otros catedráticos. Ahí se acuerdan ustedes de que terminamos nosotros en esta última semana de agosto de examinarlos. Entonces sería bueno que ustedes lo hicieran de principios de septiembre para mediados de septiembre y que me lo entregaran el primer día que tengamos de clases después del 15. ¿Qué les parecería? Vamos a ver. Septiembre. No sé si alguien tiene calendario ahí. Miércoles es 15, ¿verdad? La noche del 28 sería el viernes 18. Sí. Viernes es 18. Licenciado, buenas noches. El 15 de septiembre es día martes. Sí, tenés razón. Entonces el trabajo sería para el 16 o para que sería viernes 18 o bien sería lunes 21. Pues, ¿qué dicen ustedes? Oigo opiniones para que no me... Mientras más tiempo, mejor, doctor. Relativo. Yo te puedo decir, mira, entonces entregámelo el día del examen y qué fregada la que se van a llevar porque ustedes se van a confiar y van a juntar con los exámenes su trabajo. No sé si me explico, pero miren, todos están diciendo ahí 21, ¿verdad? 21, lunes 21 entonces. Lunes 21, licenciado. Les comento algo. Solo el lunes 21 voy a recibir el trabajo. ¿Sí? ¿Me explico eso? Solo el lunes 21, no hay otra fecha. Eso es como las audiencias. A mí me gusta de que ustedes sepan de que esto es como las audiencias. Y lo que voy a hacer es que, si bien es cierto, el lunes 21, el viernes, ¿qué fecha es? ¿Viernes qué? 18. Licenciado, buenas noches. Les voy a habilitar para que puedan subirlo desde el viernes 18 hasta el lunes 21 a la medianoche. No la podía apagar el teléfono, el audífono, por favor. ¿Alguien tiene abierto ahí el audio?
Licenciado, una pregunta. Antes del 18 no se va a poder presentar, entonces sería hasta el 18, entre el 18 y el 21. Exacto. Para que ustedes puedan subirlo y que no se aglomeren todos subiendo, para que no vaya el sistema, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Entonces, pero sí queda claro, alguien no entendió de que solo ese día voy a recibirlo. Y les digo por qué. Somos profesionales y fíjense ustedes de que yo veo tantas personas ya profesionales, abogados, que dejan tirados a sus patrocinados, que no llegan a tiempo a una audiencia y que por culpa de no llegar a tiempo a una audiencia pierden el caso. ¿Me entienden? Y muchas veces ya no se puede apelar porque se apela en base a lo que se dio ahí, pero si no hubieron alegatos o no hubo defensa, delicado, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les voy a pedir, única fecha es el lunes 21 hasta la medianoche. Miren, por lo general hay gente que me dice, es que lo entregué hasta las 12, pero ya eran las 12:30. Entonces, ustedes hagan de cuenta que es hasta las 12 del mediodía entonces, porque si no, si lo van a querer subir hasta la medianoche, van a tener problemas con el sistema y les va a costar. Entonces, no quiero volver a pasar en eso. Y miren, ustedes ya me están pidiendo de que repita el trabajo otra vez y ya lo dije yo y creo que Byron me ayudó a leerlo otra vez. Entonces, ¿alguna duda? Todo bien, ¿verdad? Ahí está poniendo Francisco de Ahí estamos, licenciado. Bueno, entonces, mire, pues, para despedirme, para que no me digan de que no lo dije, ¿verdad? Es la tercera parte del libro, tienen que hacer un análisis. Si fuera el libro de la sexta edición, la que ustedes tienen es de la página 121 a la 222. El análisis tiene que ir en 40 páginas, lapicero color azul, hojas tamaño carta, con letra legible y no grande, sino que pequeña. Tiene que tener carátula con todas las generales, como dijo el compañero, y firma en cada hoja. La fecha límite para entrega es el lunes 21. Sin embargo, yo los voy a habilitar desde el viernes 18. Aquí vamos, inicia ya habilitación. Entonces, el viernes 18 ya pueden empezar ustedes a subirlo, ¿vieron? Y así ya puedo empezar yo a calificar, porque si los leo, fíjense ustedes. Sí me tomo el tiempo para leerlo, porque si ustedes lo tienen, se toman el tiempo, entonces también, ¿verdad? Entonces, éxitos y todo va en lapicero azul. Si ustedes quieren usar para subrayar otros colores, úsenlos. Oyeron ahí bien una pregunta. Entonces, en la parte que ustedes quieran de la hoja, pero a un lado, pero que se vea en el escaneo, eso tómenlo en cuenta. Traten de firmar y poner la firma en donde ustedes calculen que va a salir bien el escaneo y que va a salir la firma de ustedes, ¿sí? Y que sea con lapicero la firma. Bueno, todo lo mejor para ustedes. Entonces, éxitos y bendiciones a todos y con cuidado, ¿bien? Siempre cuidar a la familia.